vivir bien, lleno de bendiciones, vivir con el Señor, vivir en comunión. Asimismo, cuando nosotros recibimos el Evangelio de Cristo, cuando se nos predica el santo Evangelio del Señor, cumpliendo aquella maravillosa promesa de Dios hecha a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios preparó de antemano todas las bendiciones que recibe todo aquel, hombre o mujer, que recibe el Evangelio, que cree en él y que lo obedece en el bautismo. ¿Recuerda usted cuándo fue bautizado? Tal vez hace poco, tal vez hace varios días, hace varios años. ¿Recuerda usted ese bello día? En muchas ocasiones las personas perdemos el momento y el bautismo para muchos se ha convertido en algo trivial, en algo simple, como mojarse. Pero el bautismo, queridos hermanos y hermanas y amigos, no es como bañarse, no es como cada día nosotros vamos rutinariamente a asear nuestro cuerpo con el agua, con jabón y eso. No, el bautismo no es rutina. El bautismo no es una cosa de costumbre. El bautismo no es una cosa de un rito. El bautismo es una bendición grande. ¿Ha cambiado algo en su vida? ¿Qué cambió? ¿Ha cambiado su vida después del bautismo? ¿Qué fue aquello que Dios hizo en ese momento cuando usted se bautizó? ¿Y qué ha pasado con usted en ese día que usted obedeció al Evangelio? A veces perdemos también esos detalles. Pero les quiero poner un ejemplo. ¿Qué tan importante es para usted y para mí el nacimiento de nuestros niños, de nuestros bebés? El nacimiento de aquellos que luego vemos crecer y se desarrollan. ¿Puede usted pensar en el momento en que ellos nacieron? ¿Qué vio usted cuando ellos nacieron? Por ejemplo, tal vez estuvo pendiente de si lloró o no lloró, porque queremos que entre aire a sus pulmones. Y por lo regular hasta los doctores hacen, si no llora, hay que darle una palmadita, porque necesitamos que se abran todas sus vías respiratorias. Y luego nos fijamos en si está completo. Es un niño, una niña y está bien delante de nosotros, es una bendición completa delante de Dios, tiene alguna cosa que no queremos, tiene algo diferente. Nos fijamos en esas cosas. Cuando nosotros nacemos del bautismo, nuestro Dios en la forma espiritual se está fijando de que cada cosa que usted necesita para tener una vida maravillosa con Cristo, usted la tenga. Él las preparó. Él preparó el camino. Él preparó el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús para todos, para que todos podamos nacer de nuevo. Y tenemos aquí, en esta siguiente diapositiva, una pregunta muy importante. Después del bautismo, ¿qué? Es una buena pregunta. ¿Qué ocurrió conmigo? Pero ¿qué sigue también? ¿Qué es aquello que sigue después de que yo me bautizo? Vamos a ver algunas cosas muy especiales, muy importantes. Después del bautismo, ¿qué? La remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo ya son bendiciones que yo tengo. Son bendiciones que el Señor me ha dado, que el Señor me otorgó por su gracia maravillosa, por su infinita misericordia. Y pudiera usted pensar, ¿cuántos pecados le perdonó a usted el Señor? ¿Cómo estaba usted antes de llegar al bautismo? Muerto en delitos y pecados, sin comunión con Dios, sin la bendición de la comunión. Usted era culpado delante de Dios por su pecado. Su pecado permanecía, su pecado estaba allí, su pecado no había sido borrado. Pero a todo el que ha llegado a las aguas del bautismo con un verdadero arrepentimiento, a todos aquellos que hemos descendido a las aguas, el Señor nos ha otorgado su gracia. Y en esa gracia, el perdón, la remisión, nuestro pecado ha sido quitado, removido, ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hechos 2, 38 y 39 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Noten las bendiciones. Quiero que noten el versículo 39. Para vosotros es la promesa. El apóstol Pedro estaba hablando en primer lugar con los que estaban allí en Jerusalén en Hechos 2, el día que el Señor estableció su reino o su iglesia. Para ellos era la promesa, pero también para los hijos de ellos y para todos los que están lejos. Note eso,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros estábamos lejos, nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, éramos conocidos como los pueblos gentiles, no tenemos descendencia en cuanto a la carne de Abraham, pero ahora en Cristo somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces, después del bautismo, ¿qué? Después del bautismo soy una persona muy bendecida, porque tengo una bendición que abre la puerta para todo el resto de bendiciones, perdón de pecados. Y por supuesto estoy sellado con el Espíritu Santo. De eso habla también algunos otros pasajes en la Biblia. Cuando el Señor nos hace nacer de agua y del Espíritu, también nos pone un sello, un sello. La Biblia dice en el libro de Gálatas que el Señor envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para reconocernos como sus hijos. Tal vez como cuando uno le pone el apellido a uno de sus hijos. Y por supuesto eso es para reconocerlo siempre, para reconocer a nuestros hijos. Aquí lo que Dios ha hecho es darnos el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo somos reconocidos como hijos de Dios. Número 2, experimentan un lavamiento de regeneración y renovación en el Espíritu Santo y somos herederos de la vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, queridos hermanos. Busque conmigo, lea en la Biblia, apunte los pasajes para que luego los lea también. Tito 3, 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten eso, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí este pasaje está rico en bendiciones para el nuevo creyente, para aquel que ha salido de las aguas del bautismo, para aquel que acaba de nacer, como cuando un bebé acaba de nacer y tiene todo por delante, tiene todo un porvenir, puede crecer, va a poder hablar, va a poder caminar, va a poder vivir la vida de un ser humano. Aquí el nuevo convertido, el que llega al Señor, va a poder ser un cristiano, va a poder ser un hijo de Dios, una hija de Dios, va a poder crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo eso lo va a poder hacer. Lo primero que dice el versículo 5 es, nos salvó. ¿De qué nos salvó? De nuestros pecados, de nuestras injusticias, de nuestras iniquidades, de la perdición, de la condenación, de las garras del enemigo, de las tinieblas nos salvó el Señor. Miren lo que sigue después de la coma. No por obras de justicia que hubiéramos hecho. La salvación que hoy tenemos los creyentes no es porque nosotros hicimos algo para merecer la salvación. No es porque yo hice alguna obra en la cual Dios dijo, bueno, te voy a dar la salvación por lo que hiciste. Nosotros no hicimos ninguna obra de justicia. Nosotros no practicábamos la justicia. Y nuestras justicias, como dijo Isaías, eran como trapo de inmundicia delante del Señor. Entonces, ¿cómo nos salvó? Sino por su misericordia. Usted goza hoy de la maravillosa misericordia de Dios. Usted es la persona en la cual Dios ha derramado toda su misericordia. ¿Para qué? Para salvarlo de la muerte espiritual en la que usted vivía, en la que usted estaba. Pero hay más. Note por qué. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una degeneración en la raza humana. Cuando usted pecó, entonces también usted se degeneró. Hay una degeneración, hay una corrupción en la raza humana. Cuando nuestro Dios creó a Adán y a Eva, él dijo, terminando el capítulo 1 de Génesis, dijo, todo está bueno en gran manera. Pero luego llega el pecado y el pecado es una contaminación, como una bacteria. El pecado es un virus. El pecado degenera, como cuando se corroe. Por ejemplo, el hierro se corroe con el moho. Y entonces una cosa que fue bonita hace años ya está corroída por el moho y ya está dañada. O como cuando la madera se pudre. Hay un proceso de descomposición en las cosas.
El pecado es algo así en la vida de los seres humanos. Dios nos creó perfectos. Cuando nacemos como seres humanos, somos perfectos, pero llega un tiempo cuando pecamos y entonces nos convertimos en gente tal vez borracha, mentirosa, y eso ya está degenerando a la persona. Por eso el Señor tuvo que hacer un lavamiento para quitar toda la inmundicia, la suciedad, la contaminación del pecado, pero también tuvo que hacer una renovación en el Espíritu Santo. Recordarán que en estudios anteriores hemos visto el pasaje de Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted ha sido renovado. Usted ha sido creado de nuevo, hecho de nuevo por medio del Señor Jesús, por medio de la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo con el cual usted fue sellado. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Usted es un recipiente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido mandado, usted ha sido sellado con él. ¿Cómo? Abundantemente. ¿Para qué? Para que usted hoy pueda vivir conforme al Espíritu Santo, para que usted hoy tenga la fuerza del Espíritu Santo, para que usted hoy tenga la compañía del Espíritu Santo como ayudante, como colaborador, como guía, como maestro también, porque la palabra del Espíritu Santo nos enseña para que llevemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso hemos nacido así. Una comparación. Cuando uno nace como ser humano, puede hacer todo lo que un ser humano hace. ¿Puede hablar una lengua o muchas lenguas? Sí puede, porque los seres humanos fuimos creados con la capacidad de ser políglotas, de hablar más de una lengua, de hablar muchas lenguas. ¿Puede uno escribir, caminar, correr? Claro que sí. ¿Podemos amar? Claro que sí. Tenemos el espíritu del hombre, del ser humano, de la primera creación, y podemos ser seres humanos, tal y cual, a plenitud. Así cuando nacemos de agua y del Espíritu Santo, entonces podemos ser cristianos a plenitud. Usted puede desarrollar las virtudes del Espíritu Santo en su vida. Usted puede desarrollar el carácter de Jesucristo en su vida. Usted puede ser un imitador de Dios, porque usted ha sido regenerado, lavado, regenerado y renovado. Ahí en el versículo 5, lavado, regenerado y renovado en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está usted en manera abundante, o sea que usted puede aprovechar en usted la riqueza del Espíritu Santo para de él sacar, como cuando usted tiene un tesoro y de ese tesoro usted saca lo que va necesitando y hasta para regalar hay. Aquí usted tiene abundancia del Espíritu Santo para que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La justificación es por la gracia de Dios, favor inmerecido. Dios te está dando lo que no mereces. Lo que mereces, lo que merezco es ser muerto, condenado. Pero Dios me ha otorgado su gracia y por eso tengo la vida eterna, la salvación, la esperanza de la vida eterna. Y somos, dice acá, herederos, herederos con el Señor. Después del bautismo, ¿qué? En efecto, por la gracia de Dios somos salvados, salvados de sus pecados pasados, de nuestros pecados pasados, de vivir en la corriente del mundo, de estar bajo la potestad del enemigo, de estar en las tinieblas, de estar atados, dominados, esclavizados por el pecado. En efecto, la gracia de Dios ha hecho posible la liberación de nosotros. En el libro de Gálatas, queridos hermanos, libro de Gálatas, capítulo 1, libro de Gálatas, capítulo 1, lea conmigo, busque conmigo Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Fíjese lo que dice acá. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. ¿En qué siglo vivimos? Siglo XXI.
Y cada siglo ha sido un siglo malo. La gente que ha vivido en cada siglo ha vivido en desobediencia. Ha sido un siglo, una vida, han vivido las personas en adulterio contra Dios, en desobediencia contra Dios. Y el tiempo actual no es la diferencia. Vivimos en un siglo donde hay desobediencia y maldad contra el Señor. Dios nos ha salvado de esa condenación, de ese camino, de esa corriente del mundo y nos ha traído a vivir con Jesucristo como Maestro. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted ha sido salvado por la gracia de Dios. Usted ahorita no está ya bajo condenación porque usted obedeció al evangelio. ¿Cuál es su situación espiritual? Después del bautismo, ¿qué? Pero ¿cómo está ahorita? Note, está salvo, será salvo. El que se bautiza será salvo. Tiene perdón de pecados, tiene el sello del Espíritu Santo, tiene el lavamiento, la regeneración, la renovación, tiene todo eso en su vida. No está bajo condenación porque la Biblia dice que no hay condenación para los que andan en Cristo, los que son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:1. Esa es su situación espiritual ahora. Y es una situación maravillosa, grande. Es una situación, querido hermano, para que usted valore. Lo más importante que le ha podido pasar a usted en su vida es el haber nacido de agua y del Espíritu, porque usted allí pasó de muerte a vida, de condenación a salvación. Ese es su estado espiritual, un estado de salvación. Después del bautismo, ¿qué? Los pecados son lavados por la sangre de Jesús, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Usted ya hizo eso. Usted tiene eso. Mire Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La redención significa un rescate. Cuando nosotros obedecimos al Señor en el bautismo, usted se está dejando rescatar, como aquel que se está ahogando en un río, en una piscina, en algún afluente de agua quizás, y está ya boqueando y apenas tal vez puede medio moverse un tantito para mirar quién lo saca. Y alguien lo rescata. Así es aquí. Usted fue rescatado por la mano poderosa del Señor. Permítame decirlo así, como cuando el Señor sacó a Israel con su brazo poderoso y extendido y lo hizo pasar por el mar como por tierra seca. Ellos pasaron y ellos fueron bautizados en el mar, allí dice la Escritura. Lo mismo pasó aquí. Usted fue rescatado. Usted estaba preso, usted estaba dominado, secuestrado por el verdugo, por el pecado, por el diablo mismo. Pero el Señor pagó su rescate, con su sangre lo pagó y el Señor le rescató. Y aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Usted tiene perdón de pecados. ¿Por qué? Según las riquezas de su gracia. ¿Usted ya fue bautizado en Cristo? Tal vez hay aquí hoy alguno de los que me está escuchando en esta mañana que no ha sido bautizado. Todo lo que estoy diciendo, ¿a dónde mueve su corazón? Yo creo que nos mueve a que los que no se han bautizado obedezcan al bautismo, pero también a los que ya fuimos bautizados a valorar, a agradecer, a cantar de gozo, de alegría, porque ya nací de nuevo, porque el Señor pagó el rescate de mi redención, me salvó de la esclavitud y me trajo al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Si usted no se ha bautizado, es importante que piense hoy en hacerlo, porque hoy es el día de la salvación. En otro sentido, todavía debe ser salvados. En otro sentido, deben hacer firme su llamamiento y elección. Cuando nos bautizamos, necesitamos hacer firme nuestro compromiso. Decidimos, aceptamos venir al Señor, aceptamos servirle,
pero yo necesito hacer que eso sea de principio a fin. Recordarán en una ocasión el Señor en el libro de Lucas 14 le dijo a algunos, a la multitud que lo seguía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y luego da unas enseñanzas. Dice, ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Mucha gente llega a veces a la vida cristiana, pero no está pensando desde un principio hasta un final con el Señor, sino que está pensando en ciertas comodidades. Está pensando, bueno, de pronto, 1 año, 2 años, 3 años, o depende de lo que se presente. Usted y yo necesitamos comenzar la vida cristiana, pero tenemos que hacer firme nuestra salvación. Ya Dios nos otorgó la salvación, pero también depende de mí si la conservo o la pierdo, porque se puede perder. Si vuelvo al mundo, si dejo de ser cristiano, puedo perder la salvación. Segunda de Pedro 1:10. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Segunda de Pedro 1:10. Deben esforzarse. ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque necesitamos hacer firme nuestra vocación y elección. Deben tener cuidado de salvarse a sí mismos. Miren lo que dice en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo ya era un hombre salvado, un hombre cristiano, pero tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles y tenían que tener cuidado de su propia vida. Por ejemplo, de no ser un hombre lleno de egoísmo o lleno de rencores o lleno de maldades o de practicar algún pecado. Yo necesito tener el mismo cuidado hoy. Yo soy salvo, pero tengo que tener cuidado de mí mismo, de no apartarme en pos de los vicios o de los deseos de la carne. También tengo que tener cuidado de lo que creo, de lo que predico, de lo que recibo como predicación, de la doctrina del Señor, de las enseñanzas del Nuevo Testamento. He de ser un hombre salvado que practica las cosas de Dios para permanecer en esa salvación, porque la salvación se puede perder. Por eso tengo que hacer firme mi vocación y mi elección. ¿Cuál es mi vocación? Ser cristiano. ¿Qué elegí? Servirle al Señor, ser cristiano. Debemos permanecer fieles para recibir la corona de la vida eterna. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10, busque conmigo, lea conmigo en la pantalla, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Desde que te bautizas hasta que te mueras o hasta que el Señor Jesucristo venga. Ahorita tenemos una forma de vivir. Ahorita somos guiados por el Espíritu Santo. Ahorita podemos caminar con el Señor por la puerta estrecha. Es estrecha. Los hermanos aquí, ellos enfrentaron problemas. Ellos enfrentaron dificultades. Ellos enfrentaron persecuciones y enfrentaron la tentación y enfrentaron el pecado. Pero Jesús les dijo, sé fiel hasta la muerte. Usted y yo hoy, queridos hermanos, necesitamos ser hombres fieles al Señor, fieles en todo, fieles sirviendo, fieles dedicados, hermanos queridos. Entonces, queridos hermanos, para terminar y dejar hasta aquí hoy, usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de agua y del Espíritu del Señor, lavado, regenerado. Usted ha sido renovado en el Espíritu Santo. Usted disfruta del perdón de pecados. Haga esas bendiciones firmes en su vida. Examínelas, lea estos pasajes, medite en estas bendiciones que tiene. Haga suyas estas bendiciones y abrácelas de todo corazón para que permanezcan con usted. No descuide su salvación.
Dedíquese, comprométase con el Señor, cada día orando, agradeciendo, leyendo las escrituras, sea fiel hasta la muerte. Si aquí nos acompaña alguien que no se ha bautizado, lo invitamos a que piense, porque nacer de nuevo, porque ser bautizado es una gran bendición, maravillosa, portentosa, grande. Se pasa de muerte a vida, de Satanás a Dios, de la condenación a la salvación, al reino de los cielos, del reino del maligno al reino de Dios. Es una bendición ser bautizado. Si usted no se ha bautizado, piénselo seriamente y obedezca al Evangelio. Y si usted ya se bautizó, disfrute de las bendiciones que tiene, querido hermano y hermana, y haga firme su vocación y elección, y sea fiel hasta la muerte. Ser cristiano no es para una semana o para 2 meses. Ser cristiano es para toda la vida, queridos hermanos, de principio a fin. Haga firme su vocación y elección. Que el Señor me los bendiga y me los guarde grandemente, queridos hermanos. Que el Señor les dé sabiduría e inteligencia siempre. Dios me los guarde y me los bendiga. Amén, amado hermano Humberto, muchísimas gracias, hermano. Una vez más, pues la Iglesia de Cristo agradecida porque apartas un poco de tiempo, ¿no? Para traernos esta hermosa enseñanza que sabemos que viene de parte de Dios y es Dios a través de usted, hermano. Muchísimas gracias, muy hermoso tema. Y bueno, hermano, si nos puede despedir en oración, ¿qué te parece? Claro que sí, vamos a orar. Vamos a hacer la oración, queridos hermanos. Atentos, vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias, Padre. Qué bueno has sido con nosotros, Señor. Qué grande ha sido tu misericordia al traer para nosotros la enseñanza del Evangelio que nos ha pasado de la muerte a la vida. Qué bueno, Padre, ha sido que nos enseñaste el camino para renacer de nuevo de agua y del Espíritu, Señor. Qué bueno que nos has hecho nacer de Cristo, del Espíritu Santo, de ti, para ser nuevas criaturas y para vivir contigo. Ayúdanos a valorar. Ayúdanos a obedecerte todos. Ayuda, Padre Santo, a todos nosotros. Gracias por esta reunión con los amados hermanos en la Iglesia de Cristo en Barinas, en este lugar. Bendícenos en esta semana. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, despedidos, bendiciones. Amén. Gracias, hermanitos. Dios los bendiga.